El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el día de hoy, para nosotros, en nuestra parroquia, la procesión central del Señor de los Milagros, una fiesta muy importante para nosotros. Y también el día de hoy, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha canonizado a una religiosa, un sacerdote, y por primera vez en la historia de la Iglesia ha canonizado a 2 esposos, un matrimonio, juntamente a los 2, esposo y esposa, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Y el Evangelio que hemos escuchado es quizá como una visión muy acertada para ver todos estos, al Señor de los Milagros, la vida de estos santos. Y es mensaje para nosotros. Dice Jesús: el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Fíjate, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Son los santos. ¿Quieres ser grande al estilo de Dios? Sírvele, fíjate qué hermoso, sírvele a Dios con corazón generoso, y Dios no se deja vencer en generosidad. Servir a Dios, servir al prójimo. Una palabra muy actual, muy necesaria. Y es lo que han hecho estos esposos, lo que han hecho estos santos. Servir a Dios, dice una sentencia antigua, es reinar en el corazón de los demás, reinar en el corazón de Dios. Cuando uno sirve a los demás de corazón, qué hermoso. ¿Acaso no es eso hermoso? ¿Acaso uno, cuando ve una persona servicial, atenta, volcada a los demás, acaso no es amable? Pues Dios también así nos ve. Cuando le dedicas a Dios tu vida, tu tiempo, ¿acaso Dios no se conmueve con eso? Cuando te dedicas a Él con sacrificio, ¿acaso Dios no se conmoverá profundamente? Dios aprecia eso. El amor es eso, es servir. Un amor que solamente dice te quiero, te amo y te acaricia, pero luego cuando sufres o cuando las cosas van mal, te abandona. Ese amor no es para fiarse, es pura palabrería. Un amor que solamente goza, y es lo que hoy muchas veces nos dicen, no es. Y han canonizado a este matrimonio gracias a un milagro. Fíjense qué hermoso, cómo siguen sirviendo estos santos esposos. Ellos fueron beatificados por el Papa San Juan Pablo II en 2008. Pues en ese mismo año, narra en la historia, una niña que
había nacido, fíjense, a los 6 meses, era 6 meses de gestación y nació. Tenía graves complicaciones. ¿Cuáles fueron sus complicaciones? Fíjense el milagro que han hecho estos 2 esposos. Una niña que nace con 6 meses, ya es complicado, me parece. Aquí los que entienden un poco de medicina van a entender mejor que nosotros. Al nacer, esta niña le dijeron, le dijo la señora que le había ayudado a dar a luz, para tu hija hay que esperar lo peor. Los médicos la analizaron y la niña tenía en la cabecita, tenía una hemorragia cerebral. Para más datos, una hemorragia ventricular de grado 4. Lo que son médicos o saben un poquito pueden entender. Fíjense, una niña de 6 mesecitos ha nacido y tiene este problema en su cabecita, en su cerebro. Y para complicar más las cosas, se complicaron los pulmones y el corazón. No podían tocar a la niña porque se podía infectar. Y los médicos, como ya veían que la niña se iba a morir, dijeron a los papás, bueno, pueden acariciarla porque la niña estaba en una incubadora. Pueden tocar a vuestra niña, total, ya esperamos lo último. Pero, como la niña había nacido en la fiesta de Santa Teresa de Jesús, acudieron a un convento carmelita, de madres carmelitas, y entonces ahí les dijeron las carmelitas, recemos a los papás de Santa Teresita, a Luis y a Celia, que recién habían sido beatificados. Y el milagro ocurre. Esa niña que tenía, fíjense, sangre en el cerebro, ahora tiene ya cerca de 8 años, entonces empezó a desaparecer de su cabeza esos síntomas, todo. Y ahora está viva. Los científicos la han analizado, científicos, con pruebas evidentes de que ahí tenían los análisis. Esa niña tenía el cerebro encharcado, esa niña estaba para quedarse vegetal. Y ahora come, anda, normal. Ese es un milagro que han hecho. Y por ese milagro los van a canonizar. A estos 2 esposos, Luis y Celia. Esos son los santos de la iglesia. Ocurren. Los santos hacen milagros. Dios hace milagros, Dios actúa. Y por eso la iglesia canoniza. Sepa, no es un milagro que ya lo contaron ellos, no. Médicos, científicos lo han analizado. Por eso el que quiere estudiar más puede buscar, investigar, se enterará. Unos esposos, queridos hermanos, a veces en broma uno puede decir, bueno, el matrimonio es un martirio, ¿verdad? ¿Sí o no? En broma uno dice, pero matrimonio, ¿qué nos dice hoy el Papa? Es un camino donde tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Puedes ser inmensamente feliz como estos esposos. ¿Cómo fue la vida de estos esposos? Una vida muy sencilla, muy sencilla. Él era trabajador, ella era costurera. Ambos se amaron muchísimo, muchísimo. Ella tiene una frase muy bonita, decía que ella quería ser santa y sabía que la santidad no iba a ser fácil. Él también dijo, yo quiero amar o quiero servir a Dios con todo mi corazón. Y eso es lo que más les unió a los 2. El Señor les regaló 9 hijos. 5 de sus hijas, las 5 hijas. ¿Qué pasó con ellas? A ver, alguien sabe la historia, ¿verdad? Sus 5 hijas, ¿qué pasó con ellas? Religiosas. Ya eso dice mucho. La más pequeña ya es santa. La hermana mayor también ya está en proceso de beatificación. Y tuvieron una hija que es siempre la hija difícil. A veces en la familia hay alguno, ¿verdad? Que es la más difícil, que era enfermiza, no le gustaba estudiar y en la casa un poco rebelde. Pues esa niña ahora también es la que está más avanzado, su proceso de beatificación. Fíjense. Santa Teresita habla de sus papás siempre como santos. Vio en su casa la santidad palpitando.
Dice Santa Teresita que cuando iba a la iglesia no entendía el sermón del Padre. Fíjense, espero que me estén entendiendo ustedes, ¿no? Porque espero que aquí no haya una Santa Teresita que no me entienda. Y Santa Teresita, más que conmoverse por el sermón del Padre, se conmovía viendo a su papá cómo estaba rezando en la iglesia. Y le miraba a la cara a su papá y decía, así rezan los santos. Fíjate, así. Ella vio la santidad en su casa. Una vida ordinaria. Su mamá se dedicaba a sus hijos. Les regaló también el Señor 4 hijos varones. ¿Y qué pasó con los 4 varones? A ver, ¿alguien sabe? A ver. Se fueron de angelitos al cielo, pequeñitos. Y por ahí, fíjense, una vida ordinaria, pero también Dios les pidió sacrificios, como a muchos de ustedes. Ellos querían tener niños para llevarlos, para que fuesen sacerdotes, porque eran almas muy piadosas. Pero no, Dios se los llevó al cielo. Dios les llevó a ellos también por camino de dolor. La cruz les visitó. Ella quería ser de jovencita, fíjense, de jovencita quiso ser, a ver, ¿qué quiso hacer? ¿Casarse? No, ella no quiso casarse, fíjense. ¿Y por qué se casó entonces? ¿Le obligaron? No, tampoco. Fue al convento y le dijeron, mira hija, tú no tienes vocación de religiosa. Y se regresó triste. El papá de Santa Teresita también quiso ser monje. Y cuando estaba en el convento le dijeron, regresa a tu casa porque no tienes vocación para monje. Y el pobre se regresó triste. Fíjate. Pero tenía su mamá, Luis tenía su mamá, que era una mamá como muchas mamás, y una vez conoció a Celia y le dijo, esta chica es para mi hijo. Y los juntó a los dos y después de 3 meses se casaron. Se casaron. Y la cruz también con ellos. Cuando ella tenía cerca de 45 años, Dios le envió un cáncer. Teresita tenía ni 3 añitos, creo, 2. Y dicen los que la conocieron, su cáncer la llevó con una paz, sin quejarse, aceptando la voluntad de Dios. Y se fue al cielo. Y ese hombre amaba tanto a su esposa que no le cupo en el corazón casarse por segunda vez. No. Santa Teresita misma dice que cuando su madre falleció, su papá se hizo mucho más tierno. Si antes era tierno con sus hijas, después que se va su esposa, mucho más tierno y mucho más entregado a Dios, mucho más entregado. ¿Cómo vivían ellos la santidad? Fíjense, una cosa que es con 5 hijas, 5 niñas y 4 chiquititos. O sea, fíjense que la vida de ellos era bien agitada, ¿sí o no? A ver, levante la mano, ¿quién tiene 9 hijos aquí? Algunos tienen, ¿verdad? Muy pocos. Fíjense, entonces si tienes un hito, tienes 2 hitos, o sea, puedes ser más santo que estos santos. No solamente ustedes, sino los que están viendo la tele y están escuchando la radio, porque algunos todavía están con las sábanas encima. Estos papás, todos los días, fíjate, todos los días, a las 5 de la mañana, ¿estaban dormidos? No. ¿Haciendo el desayuno? No. A las 5 de la mañana oían la Santa Misa, todos los días. ¿De dónde sacaban tiempo? De su amor a Dios. De su amor a Dios. ¿De dónde sacaban fuerza para toda la vida que llevaban? De esa comunión recibida con verdadera fe. Con verdadera fe. Fíjate. De ahí, toda la vida. Eran personas muy caritativas con los pobres. De ellos aprendieron sus hijas a ser sacrificados. Una familia donde era normal hablar de la santidad, hablar de Dios, normal. Un ambiente totalmente santo, totalmente santo. Fíjate que hablar del cielo era para ellos lo más normal. Incluso cuenta la mamá de Santa Teresita, Celia, cuenta una historia de Teresita cuando era chiquitita. Una vez que la mamá, la señora Celia, cargaba a su hijita, pequeñita, y la niña le empezó a acariciar a la mamá y le dice, mamita, mamita, te quiero mucho.
como todas las niñas. Y te quiero mucho, mamá, y quiero que te mueras, le dijo. Fíjate. Mamá, te quiero mucho y quiero que te mueras. Y la mamá se sorprende, pero hija, ¿cómo dices eso? Pues sí, mamá, tú has dicho que es que yo quiero que te vayas al cielo, y tú has dicho que para ir al cielo hay que morirse, así que yo quiero que te vayas al cielo. Fíjate, para ellos es lo más normal hablar del cielo. Hablar del cielo. Una frase de ellos, querían ir a misa ellos todos los días para vivir para Él, para Dios, para así llegar al cielo. Llegar al cielo. Una vida, como ven, como muchos, la inmensa mayoría, una vida ordinaria con muchos sacrificios. Todo matrimonio es accidentado. Fíjate, no duraron ni 15 años casados, se murió la señora. Pero ellos no se casaron para instalarse acá, sino para servir a Dios. Y ese hombre luego sirve a sus hijas. Y cuando iba viendo que 1, 2, 3, 4, y cuando Santa Teresita tenía 15 añitos, le dice, papá, también quiero irme al convento. Luis le abrazó a su hija y le dijo, me siento dichoso de que Dios me honre con mis 5 hijas y quiera que mis 5 hijas le sirvan a Él. Para él fue un honor. Y se quedó solito, ¿Cómo acabó sus días? Con su última hija, Celina, y él otra cruz. Una vez le dijo a su hija, me siento feliz. Ya era viejito, me siento feliz. Tanta felicidad no creo que pueda experimentar, no sé por qué experimento en esta tierra tanta felicidad. Quizá Dios me va a pedir algo más. Y él no tenía miedo. Y él dijo, yo me he ofrecido a Dios como víctima. Por tanto pecado, por tantos que aman tampoco a Dios. ¿Y saben cómo fue la cruz de este caballero? Dios le envió la demencia. Lo que decimos popularmente, quedó loco. Su cruz para él y para sus hijas, que estaban en el convento. Dios se lo llevó al cielo. Pero fíjense lo que nos ha dejado. Un ejemplo para nosotros de cómo puede ser una familia de verdad, con problemas. La familia tiene problemas. Los cristianos, nosotros tenemos el manantial de esa fortaleza. Aquí, al Señor de los milagros, escondido en la Eucaristía. No hay secreto, es Él. El que va a santificar a un sacerdote, a una religiosa, es el mismo que va a santificar a ustedes. Ahí está el que nos espera. Por eso cuanto siempre les animo, vengan a orar junto a Jesús. Fíjense, estos esposos lo hacían a las 5 de la mañana. Tú te puedes levantar a las 2 y está abierta la iglesia. O sea, fíjate, así que no puedes decir, Padre, no, pues tan temprano, más temprano también. Fíjate, qué bonito. Y hoy los ha canonizado la iglesia. Hoy el Papa los ha canonizado. Pidamos al Señor por todas las familias, al corazón de nuestro Dios, y también por los religiosos. Hoy día canonizan no me acuerdo el nombre de la santita, una religiosa de la Compañía de la Cruz. Esta santa murió en el 99, creo que murió, y todas las religiosas a sus hijas espirituales la conocieron en vida. La Compañía de la Cruz, fundada por Sor Ángela de la Cruz, una congregación española sevillana, se dedican, fíjense, a orar mucho y a servir a los pobres. Son contemplativas y activas, solo cuidan enfermos hasta ahora. Eso es su vocación. Y las quiso pobres, Santa Ángela de la Cruz. Y esta, su sucesora, también así las dedicó a sus hijas. Unas religiosas. Y fíjate, oran tanto, para que vean, y esto quizá a alguno le va a dejar boquiabierto, oran tanto
a ver, atentos, que duermen una noche y a la noche siguiente ya no duermen, oran toda la noche. Es decir, duermen una noche, la siguiente ya no duermen, la siguiente sí y la siguiente no. Así, porque se dedican sobre todo a amar a Jesús. Esa es la vocación del religioso. Entrega toda su vida, todo su corazón, amar a Jesús. Esa es en la oración, pero también al pobre. Por eso se dedican también a servir a los pobres. Una congregación que no ha cambiado desde la fundación de Santa Ángela de la Cruz. Una vida de sacrificio, pero ahí importante, ¿por qué el sacrificio? Por lo mismo que vivieron el sacrificio estos dos esposos. ¿Por qué se sacrificaron tanto estos esposos? ¿Por qué aceptaron tantas cruces? Por el amor a Dios, que les daba esa vocación. Les invitaba a servir así como Jesús, que vino a servir y no ser servido hasta la cruz. Por amor a sus hijos. Lo mismo el religioso, ¿por qué? Por amor a Jesús, sirviendo como aquí dice Jesús. El que quiera ser grande, que sea el servidor. Y la palabra que ha dicho. Es Jesús, servir hasta ser, a ver a los dormidos o hipnotizados por el Padre, que ya los he hipnotizado un montón, creo, ya los he dormido a medio mundo. Servir hasta ser a ver, los hijos quieren ser esclavos de sus papás, las mamás quieren ser esclavos de sus hijos, la esposa quiere ser esclava de su esposo y el esposo esclava de su esposa. Aquí dice Jesús eso, hasta eso. La esclavitud por amor es lo más noble. Qué hermoso, ¿verdad? Que en todos seamos esclavos unos de otros por amor a Dios. Y eso quiere Jesús, para servir. El que quiera ser primero sea esclavo de todos. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a Él, le seguimos a Él. Dijo, no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y ahí está dando su vida hasta la última gota. Pidámosle que el Señor nos conceda ese amor grande de estos dos santos esposos, Luis y Celia, hoy canonizados. Es la Madre María de la Inmaculada Concepción, así se llamaba, que fue superiora general de las religiosas de la Compañía de la Cruz, fundada por Santa Ángela de la Cruz. Vamos a pedir con mucha fe al Señor de los milagros. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.